El Dr. James Snow tiene 70 años. Hasta hace poco gozaba de una salud casi perfecta, pero tras ejercer la medicina durante más de 40 años, está a punto de asumir un papel nuevo y desconocido, el de paciente quirúrgico. Por desgracia, no me he hecho pruebas de corazón en 15 años, hasta que me hicieron una intervención dental. Snow contrajo una infección conocida como endocarditis bacteriana. 10 días más tarde me entró la fiebre propia de la endocarditis. La infección empezó a corroer las válvulas del corazón de Snow, y es eso lo que lo ha traído al cirujano cardiovascular Stephen Colvin. La infección en el corazón ha provocado la acumulación de partículas en la válvula mitral y también ha causado la rotura de las cuerdas tendinosas. En la mayoría de hospitales, los médicos abrirían el pecho de Snow para reemplazar la válvula dañada. Pero ha venido a ver al Dr. Colvin porque es capaz de hacer algo que pocos cirujanos pueden. Mediante un novedoso procedimiento, reconstruirá la válvula del corazón de Snow a través de una pequeña incisión en el costado. Lo que vamos a hacer es reparar la parte de la válvula por donde se han roto las cuerdas, fijar el tejido y asegurar la zona circundante con una faja. Operaciones como esta, de hecho, cualquier tipo de cirugía, dependen del preciso y detallado conocimiento que hoy tenemos del cuerpo humano. Sin embargo, a mediados del siglo XVI, incluso los médicos tenían un conocimiento incompleto e inexacto de la anatomía humana. Y podría haber seguido siendo así sin un arrogante y ambicioso estudiante de medicina tan obsesionado por conocer el interior del cuerpo humano que se jugó el ridículo, la cárcel e incluso la vida por tal conocimiento. La disección de los cuerpos humanos había estado prohibida prácticamente desde el principio de los tiempos. Así que todo lo que se sabía de la anatomía humana se deducía de las disecciones animales. Pero cuando un joven belga llamado Andrés Vesalio comenzó sus estudios de medicina en París alrededor de 1530, sintió la apremiante necesidad de conocer los secretos que escondía el cuerpo humano. Lo que hacía era ir a los cementerios parisinos a medianoche y robaba cuerpos o huesos para estudiarlos. Estaba incumpliendo la ley. El mayor riesgo que corría Vesalio no era que las autoridades le descubriesen, aunque estuviese haciendo algo ilegal, sino enfrentarse a los perros que vagaban por los cementerios. Y de hecho, en uno de sus relatos, cuenta que una noche fue a uno de los cementerios de París con un amigo y fueron atacados por perros salvajes. En 1537 Vesalio dejó París para acudir a la afamada Escuela Médica de Padua, en el norte de Italia, donde terminó sus estudios. Poco después de obtener su título de médico, fue nombrado jefe del Departamento de Anatomía y Cirugía, y durante 5 años no paró de hacer disecciones de cuerpos humanos. Aunque la disección estaba lejos de ser aceptada, en Padua los cuerpos eran más fáciles de conseguir. El hecho es que a finales del siglo XV, sobre 1489, el Papa Sixto IV publicó una bula en la que autorizaba a los obispos locales a entregar los cadáveres de quienes morían en prisión o durante un interrogatorio a los anatomistas y a los artistas. Día tras día, Vesalio se colocaba en medio de su sala de disecciones en la universidad, rodeado por estudiantes que llenaban las gradas. El aire se llenaba de misterio y olor a carne en descomposición, mientras él diseccionaba lentamente el cadáver en la mesa, desvelando los secretos ocultos en el cuerpo humano. Y aunque ya no violaba ninguna ley de la Iglesia,
El delito de Vesalio no era menos serio, ya que estaba hurgando en 1400 años previos de doctrina médica. Hasta entonces, cuanto se sabía y enseñaba de anatomía estaba basado en los escritos de un hombre, el gran Galeno. Galeno fue un médico griego del siglo II que obtuvo grandes resultados trabajando y experimentando con animales, extrapolando mucho de lo que aprendió con ellos a los humanos. En realidad, Vesalio estaba especializado en medicina y anatomía galénica clásica, pero cuando se marchó a Padua y comenzó a diseccionar cuerpos, descubrió que muchas de las cosas que podía ver con sus propios ojos no coincidían con lo que enseñaban los textos de Galeno. Y no podía entenderlo, estaba completamente perdido. Durante siglos, la palabra de Galeno se había considerado como un evangelio más que como ciencia, y nadie había estado dispuesto a contrariarla. Galeno fue la figura médica más importante de su tiempo. Lo más paradójico es que era un gran fisiólogo, pero al mismo tiempo pomposo, autoritario y propenso a inventarse lo que fuera necesario para cubrir cualquier vacío en su conocimiento. Pero ¿cómo es posible que los errores de Galeno pasaran inadvertidos durante 1400 años? En primer lugar, nadie investigó lo suficiente como para darse cuenta. Y cuando finalmente comenzaron los estudios anatómicos, las pocas disecciones que se hicieron fueron llevadas a cabo por humildes barberos, mientras el médico se sentaba en un trono leyendo a Galeno en voz alta. Ahora Vesalio hacía sus propias disecciones, viendo por sí mismo lo que había, y lo que es peor, diciendo que el emperador estaba desnudo, que Galeno estaba equivocado. Vesalio aparece y hace algo que parece ser totalmente contrario a lo que todo el mundo cree. Por ello es insultado por los anatomistas. La contribución y el pecado de Vesalio fueron lo mismo: atreverse a discrepar de Galeno. Y no solo eso, se atrevió a decir que Galeno había mentido. Acusó a Galeno de deshonesto y, por supuesto, cabe imaginar lo que aquello supuso para los doctores de la época. Vesalio se ganó la reputación de hereje entre sus colegas. Pero en 1543, a la edad de 29 años, decidió asumir un riesgo aún mayor: hacer público el asunto para aclararlo y mostrar al mundo el fruto de sus investigaciones. Resolvió escribir un libro, el primer atlas del mundo sobre anatomía humana. Pero no iba a tratarse de un libro cualquiera. Consistía en más de 700 páginas con unas 200 ilustraciones y lo tituló De Humani Corporis Fabrica Librimus Septum, que significa sobre la estructura del cuerpo humano en 7 partes. Era un libro fabuloso. De hecho, ha sido considerado por muchos grandes médicos como el mejor libro de medicina jamás publicado. Cambió la forma de presentar el cuerpo humano. Es un libro precioso, muy grande y con hermosas ilustraciones. En algunas de ellas se muestra la piel levantada, dejando al descubierto los músculos, y en sucesivas ilustraciones se van eliminando capas hasta llegar al esqueleto. Son muy hermosos, probablemente hechos con la mejor calidad artística de la época. Aunque Vesalio siguió siendo ridiculizado en algunos círculos, su libro fue recibido como una obra maestra, dándole fama internacional.
El libro no solo es un triunfo del estudio anatómico, sino también del arte de hacer libros. Hablamos de un hito en pedagogía, en anatomía y en el arte de la edición. De no haber escrito ese libro, no creo que hoy supiésemos mucho de Vesalio. La gente se sintió atraída por su belleza y por ello fue reconocido como el padre de la anatomía moderna. Dentro de 24 horas, la válvula mitral de Jim Snow será reparada. Voy a meter un pequeño tubo de plástico, notarás cierta presión. Hoy el cardiólogo Fred Fate lleva a cabo un procedimiento para asegurarse de que el corazón de Jim no tiene ningún otro problema. Pongo un poco de tinte en el catéter para que podamos ver. Se llama cateterismo cardíaco. Consiste en inyectar tinte en los vasos sanguíneos que rodean el corazón y facilitar su visión mediante rayos X. No respires. Aguanta. Respira. Hoy el cateterismo cardíaco es prácticamente una rutina. El año pasado el Dr. Fate y su equipo llevaron a cabo más de 1000. Resulta difícil imaginar que hace tan solo 100 años todo esto no solo era imposible, sino impensable. Si vemos algunas de esas películas de terror de los años 30, que por cierto son mis favoritas, siempre hay alguien que en un determinado momento le dice al profesor loco: no deberíamos hacerlo. Si Dios lo ha dispuesto así, el hombre no debería ir más allá. Así ocurría con el corazón. En 1880 se rumoreaba que uno de los más eminentes cirujanos europeos había dicho: un cirujano que intente suturar la herida de un corazón merece perder la estima de sus colegas. E incluso en los años 20 hacía falta mucha imaginación, valor y algo de locura para ignorar tan seria advertencia. Esa descripción encajaba perfectamente con un joven médico alemán llamado Werner Forssmann. De estudiante, Forssmann vio el dibujo de un tubo insertado en la yugular de un caballo para medir la presión sanguínea como solía hacerse originalmente. Muchos años después, Forssmann me dijo durante una entrevista que aquello fue lo que le animó a hacer lo que hizo. De hecho, le consumía la idea de que si podía introducirse un tubo en el corazón humano, a través de él podrían inyectarse medicamentos o incluso un tinte que facilitara su visión mediante rayos X. Así, en 1929, cuando inició su periodo como residente en el Hospital de la Cruz Roja de Eberswald, estaba ansioso por probar su teoría. Había hablado de ello con sus colegas, sus profesores y el director del hospital donde trabajaba como interno, y todos le habían prohibido experimentar con nadie. Pero Forssmann cada vez estaba más obsesionado con la idea. Decidió que si no podía experimentar con pacientes, utilizaría al único humano del que disponía: él mismo. Sin embargo, sabía que tenía que hacer su experimento en secreto. Ahora su problema era conseguir el equipo adecuado, guardado bajo llave en la sala de operaciones y custodiado por una enfermera, Gerda Didsen. Convenció a la enfermera Didsen después de muchas cenas y, como él mismo dijo, rondándola como un gato, accedió y estaba entusiasmada. Ella pensaba que sería el sujeto. Forssmann, por supuesto, tenía otras intenciones. Forssmann se dirigió a la sala de operaciones y lo preparó todo. Ató a la enfermera Didsen a la mesa del quirófano. Ella pensaba que sería el sujeto de la operación. Sin embargo, Forssmann tenía un motivo diferente para atarla. Quería apartarla de su camino. Se fue para que ella no le viera. Se hizo un corte en el brazo a la altura del codo e insertó el tubo. Entonces desató a la enfermera
quien, horrorizada, vio que se lo había hecho a sí mismo y no a ella. La había engañado. Sin ninguna explicación, la agarró del brazo y salió del quirófano. Se dirigieron al sótano donde se encontraba la sala de rayos X. Allí hizo que le sacara una radiografía para poder demostrar que el tubo estaba en su corazón. Entonces entró un amigo suyo y al ver la locura que estaba haciendo, intentó arrancarle el catéter. Forsman dijo que tuvo que darle una patada para evitar que se lo arrancara. Forsman gritaba: «Sal de aquí, deja que me haga una radiografía». En aquel momento, todo el mundo pensó que podía haberse provocado una arritmia y haber muerto en aquel mismo momento por haberse metido el catéter. Pero Forsman consiguió su radiografía, esta, en la que se puede ver que tuvo éxito. Y armado con esta prueba irrefutable, estaba convencido de que marcaría un hito en la historia de la medicina. Dejó el pequeño hospital de Eberswald y se trasladó a Berlín, donde publicó los resultados de su experimento y se aseguró un puesto en el famoso Hospital Charité. Su superior en aquella época era un cirujano alemán muy famoso llamado Ferdinand Sauerbruch. Sauerbruch era una especie de papa de la cirugía alemana en aquel momento, y Forsman llegó creyendo que podría profundizar en la investigación que no había podido llevar a cabo en el pequeño hospital de Eberswald. Pero las cosas no fueron como él esperaba. El pobre Forsman fue considerado un idiota por su jefe Sauerbruch en el Hospital Charité solo porque hacía algo monstruoso que a nadie se le hubiese ocurrido hacer jamás. Sauerbruch se enfadó con él diciéndole: «¿Qué es esto? ¿Un número de circo?». No pasó demasiado tiempo antes de que Sauerbruch le despidiera. Forsman volvió a Eberswald. Forsman continuó sus investigaciones, cateterizándose a sí mismo un total de 9 veces, experimentando con la inyección de tinte en su corazón para verlo mejor a los rayos X. Aunque hizo varias publicaciones más, su trabajo siguió siendo ignorado por la profesión. Pasaron casi 2 décadas hasta que el mundo de la medicina alcanzó a Forsman. En 1949, en la ciudad de Nueva York, 2 doctores norteamericanos llamados André Cournand y Dickinson Richards encontraron una de las antiguas publicaciones de Forsman y siguieron donde él lo había dejado. Esta vez, la medicina estaba preparada. Cuando Cournand y Richards empezaron a trabajar, ya se hacían las primeras operaciones cardíacas y se necesitaba la información que podía proporcionar la inserción de un catéter en el corazón. Cuando asistimos a la primera conferencia del Dr. Cournand, en la que presentaba un cateterismo en el lado derecho, nos quedamos boquiabiertos. Fue como la llegada del hombre a la luna. Fue recibido con gran entusiasmo. Por fin, en cardiología teníamos una herramienta para diagnosticar y tratar. Finalmente, en 1956, después de haber sido ignorado, humillado y olvidado durante 25 años, Werner Forsman ocupó su lugar junto a Cournand y Richards al recibir el Premio Nobel de Medicina por su extraordinario trabajo. Mientras el Dr. Snow es preparado para su operación, el hospital también debe hacerlo. Antes de que el Dr. Colvin pueda hacer su primera incisión, todo un ejército de profesionales y tecnología se prepara para enfrentarse a los invisibles pero mortíferos enemigos que podrían amenazar la vida de Jean Snow, los gérmenes. En todo hospital moderno se emplean miles de horas y se gastan miles de euros al año en la interminable lucha contra esos diminutos adversarios. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, y mucho menos que transmitieran enfermedades.
Como cabe imaginar, entonces, las normas de limpieza no eran como las de hoy. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras. La sala controlada principalmente por parteras tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleska que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: «Solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba». No perdió un segundo en instituir una política de estricta limpieza en su pabellón, obligando a todos los médicos a lavarse las manos con una potente solución de agua clorada. Casi inmediatamente el índice de mortalidad comenzó a descender, clara señal de que Semmelweis tenía razón. Pero lejos de convertirle en un héroe, su revelación le valió el rechazo de sus colegas. Había una serie de razones por las que aquello era totalmente inaceptable, y una de ellas era que, para comprender realmente el concepto, había que conocer ciertos principios de la ciencia que aún no habían sido descubiertos. Hoy es muy fácil preguntarse si eran idiotas. Pero así es como se hacía en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviese nada de malo. Semmelweis les descubrió que ellos eran los culpables de las muertes de esas mujeres.
Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y el ridículo, Semmelweis se hundió en una profunda depresión, dejó su trabajo y volvió a Hungría. A veces es malo tener la razón. Pero cuando se tiene razón, el descubrimiento hace que otros se sientan culpables y uno se lo echa en cara en vez de exponerlo, ya sea científica o diplomáticamente. Es normal que reaccionen contra uno. En el caso de Semmelweis, se podría decir que así ocurrió. La clase médica rechazó sus acusaciones como los delirios de un loco, y al final perdió la cabeza y murió en una institución mental. 30 años después de su muerte, recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían insultado lo reconocieron como uno de los suyos, y los húngaros lo honraron en su ciudad natal de Pest. Fue erigida una estatua en su honor, en la que se le representa en pie, con un libro bajo el brazo y una madre sentada a sus pies con su hijo en brazos, mirándolo con adoración. Hizo un descubrimiento muy importante, pero fueron otros quienes finalmente lo adoptaron. Fue una de las grandes figuras trágicas de la medicina. Se han tomado todo tipo de precauciones y se han hecho todos los preparativos para la operación del Dr. Snow. Buenos días, soy John Ostrowski. ¿Cómo está? ¿Es diabético? Muy pronto comenzará su operación de 5 horas para reparar la válvula dañada. Vamos a empezar enseguida, así que voy a llevarle al quirófano. Pero antes de que el cirujano ponga un dedo sobre su paciente, el Dr. Ostrowski, anestesista, lo conectará a una batería de monitores, dispositivos intravenosos, manómetros y botellas de gas. Voy a suministrarle medicamentos por vía intravenosa para que se duerma. Nos vemos después. Solo un poco de oxígeno, ¿de acuerdo? Durante la intervención, el Dr. Ostrowski podrá controlar y vigilar el nivel preciso de anestesia y el efecto que tiene sobre el paciente. Respire profundamente. ¿Empieza a sentirse como si hubiera bebido una copa de vino o aún no? No. ¿Y ahora? No. De acuerdo. Relájese y piense en cosas agradables, como en sus vacaciones. Nosotros nos ocupamos del resto, ¿de acuerdo? Dr. Snow? Dr. Snow. Muy bien. Ser operado es aterrador. ¿Irá algo mal? ¿Habrá complicaciones? Lo único seguro es que durante la intervención uno permanece felizmente dormido y no siente dolor. Pero imaginen lo que supondría ser operado sin anestesia. Hasta mediados del siglo XIX, eso es lo que esperaba a todo paciente quirúrgico. A veces, los cirujanos tenían que meter a los pacientes por el cuello en la sala de operaciones, que solía encontrarse en el ático o en el sótano, para que la gente de la calle no pudiese oír los gritos. A menudo eran tratados como los pollos que se preparan para asar. Las extremidades solían ser inmovilizadas, a veces por 5 o 6 forzudos. Quizá el dolor físico pasaba rápidamente, pero el dolor mental le quedaba al paciente para el resto de su vida. La gente comentaba que no podía olvidar el sonido de su miembro amputado cayendo al suelo. Como el dolor era tan agudo, la velocidad se convirtió en la cualidad más preciada de un cirujano.
El doctor Robert Liston era una de las grandes figuras de la velocidad en cirugía. Si uno se detenía a esnifar rapé durante una de sus amputaciones, podía perdérsela. Todos los cirujanos de la época tenían que trabajar muy rápido porque el dolor de una operación sin anestesia es tan severo que el paciente podía morir fácilmente del shock. Muy poca gente podía soportar un dolor tan intenso más de unos segundos. Finalmente, a mediados del siglo XIX, la era de la cirugía con los pacientes conscientes estaba a punto de terminar. En un frío día de otoño de 1846, el doctor John Warren, cirujano jefe del prestigioso Hospital General de Massachusetts, se encontraba en el aula quirúrgica, rodeado por varios de sus alumnos y colegas. A mediodía extraería un pequeño tumor del cuello de un joven llamado Abbott. Para Warren, cirujano experto, esta sería una operación relativamente simple. Sin embargo, cambiaría el rostro de la cirugía para siempre. El hombre esperado era William Morton, un joven y oportunista estudiante de medicina, dentista y fabricante de dientes postizos, que había convencido al doctor Warren para mostrarle su recién descubierto remedio para el dolor. Warren preparó al paciente ante los doctores y estudiantes del anfiteatro y esperó al doctor Morton, que no se presentó. Esperaban y miraban sus relojes pensando, ¿dónde estará Morton? Aquel era su gran momento, y llegaba tarde al Hospital General de Massachusetts. Finalmente subió corriendo las escaleras, justo cuando el doctor Warren tenía el escalpelo en la mano listo para empezar. Entonces le hizo una reverencia, diciéndole de modo sarcástico, «Su paciente está listo, señor». Con movimientos deliberadamente lentos, Morton montó un extraño artilugio de cristal de elaboración propia, que sin que Warren lo supiera había terminado esa misma mañana. El aire se impregnó del olor de aceites aromáticos mientras Morton colocó el artefacto sobre la cara del nervioso paciente y empezó a administrarle su poción. Las manos de Abbott cayeron, mientras éste se sumía en un profundo sueño. Entonces Morton se volvió al doctor Warren y devolviéndole su sarcasmo le dijo, «Señor, su paciente está listo». Y el doctor Warren llevó a cabo la operación en el más absoluto silencio, porque solo se oía la profunda y relajada respiración del paciente en la sala. Durante la operación no pareció mostrar ningún signo de dolor o reacción. Estaba tranquilo a diferencia de los otros pacientes intervenidos por el doctor Warren con anterioridad. Y ante el asombro de todos los presentes no mostraba signos de haber sentido nada. Cuando terminó la operación, el doctor Warren se dirigió al expectante público y dijo, «Señores, esto no es una farsa». De ese modo empezó una nueva era. Morton había inventado una sustancia que cambiaría la faz de la cirugía. Al menos, eso es lo que él quería que pareciese, ya que lo que contenía su frasco, cuyo olor camuflaba un potente perfume, no era más que éter, una sustancia conocida desde hacía cientos de años. De hecho, en aquella época se utilizaban dos sustancias anestésicas, el éter y el óxido nitroso, también conocido como gas de la risa. Y ambos eran populares como elementos recreativos. Baratos y fácilmente adquiribles, se convirtieron en favoritos de adolescentes, estudiantes de medicina y la clase alta. En los espectáculos itinerantes, en una de las atracciones, solía utilizarse éter u óxido nitroso. Se invitaba al público a subir al escenario y respirar los gases. Así pues, tanto el éter como el óxido nitroso se encontraban por todas partes, solo que nadie parecía darse cuenta de encontrarse ante el remedio a la tortura de dolor de una operación quirúrgica. Finalmente, un dentista llamado Horace Wells lo hizo. Había participado en una demostración de gas de la risa en una feria rural.
Wells vio que uno de sus compañeros de escenario se había hecho un corte en la pierna sin reaccionar ni sentir dolor, y se preguntó si podría utilizarlo en sus prácticas de cirugía dental. Entonces, ¿por qué no se le acredita a Wells el descubrimiento de la anestesia? Porque cuando acudió al Hospital General de Massachusetts para hacer una demostración de cirugía dental sin dolor, no fue tan bien. Desgraciadamente no utilizó la suficiente cantidad de óxido nitroso y el paciente sintió dolor, por lo que todo el mundo le ridiculizó. ¿Y quién se encontraba allí para dar testimonio del fracaso? El antiguo socio de Wells, nuestro amigo William Morton. Este, que había tenido una próspera carrera como estafador antes de entrar en la medicina, siempre buscaba nuevas formas de ganar dinero e inmediatamente vio en el asunto una mina de oro. No obstante, necesitaría ayuda y acudió a su antiguo profesor de química, el renombrado Charles Jackson. Mantuvieron una discusión en la que Morton intentó extraer toda la información que pudo sobre el óxido nitroso. El Dr. Jackson dijo, en vez de utilizar óxido nitroso, que es bastante difícil de controlar, lo que debería utilizar es éter sulfúrico. Una sola dosis puede dejar inconsciente a cualquiera. Así encajaban las piezas. Morton obtuvo la idea de la cirugía dental sin dolor de Wells y la de usar éter de Jackson. Estaba listo para su gran debut. Era un tramposo, pero a veces la ciencia los necesita. Creo que Horace Wells necesitaba el tipo de codicia y avaricia que William Morton aportó a la involuntaria colaboración y que llevó al descubrimiento de los anestésicos. Cuando se corrió la voz sobre la cirugía sin dolor en el hospital, Morton, Wells y Jackson se apresuraron a reclamar para sí todo el mérito, y Morton intentó sacar provecho. No obstante, por mucho que lo pretendió, no consiguió un céntimo por su descubrimiento y acabó arruinando su vida. Se hunde cada vez más hasta convertirse prácticamente en un mendigo al final de su vida. En la revista mensual Atlantic se publicó un artículo en el que apenas se mencionaba su contribución al descubrimiento del éter, dando todo el mérito al Dr. Charles Jackson, y aquello acabó con él. Poco después, mientras paseaba por un parque de Nueva York junto a su esposa, Morton sufrió una especie de arrebato, saltó de su carruaje y se tiró al lago. Su esposa lo llevó rápidamente al hospital, pero ya había fallecido cuando llegaron. El cirujano jefe que pasaba la visita con los estudiantes vio a Morton e hizo una especie de presentación póstuma diciendo: «Caballeros, ante ustedes tienen al hombre que ha hecho más por aliviar el sufrimiento que cualquier otro norteamericano». Resulta irónico que una sustancia que llegaría a aliviar el dolor de generaciones de pacientes pareciese conllevar una maldición que solo dejaba sufrimiento a su paso. Al final, Wells y Jackson no corrieron mejor suerte que Morton. Wells acabó suicidándose a los 33 años y Jackson perdió la cabeza y murió en una institución mental. No pretendo convertir el descubrimiento en una especie de tragedia griega, pero era como si un dios hubiese enviado un soplo de muerte a cada uno de estos tres hombres. Porque hay algo siniestro en el hecho de que ninguno saliera indemne. Son las 9 de la mañana. Jim Snow duerme apaciblemente bajo la atenta mirada del equipo médico. Hacemos la incisión en el pecho, entre las costillas. El Dr. Colvin no puede operar un objetivo móvil. Antes de reparar la válvula de Jim, tiene que parar el corazón. El corazón es muy grande, muy fuerte. Ahora la mayor y más impresionante máquina de la sala de operaciones entra en acción. Un sistema de circulación extracorpórea. Esa es la cánula por la que la bomba cardiopulmonar hace llegar sangre oxigenada al paciente. La bomba cardiopulmonar o sistema de circulación extracorpórea es exactamente lo que parece.
asume el control de la función cardiorrespiratoria mientras el corazón esté parado. Va a entrar en parada. Durante las 3 próximas horas, la bomba cardiopulmonar oxigenará y hará circular la sangre de Jim Snow, mientras el Dr. Colvin trabaja en un corazón totalmente parado. Finalmente se consuma la reparación y es hora de volver a dar vida al corazón. Ciérralo. Vamos a desconectar la bomba. El paciente tiene circulación, el corazón late bien. Para entender lo extraordinaria que es esta operación, hay que tener en cuenta que en los años 60, cuando el Dr. Colvin empezó su formación médica, la cirugía a corazón abierto era una nueva frontera. Mientras la cirugía general había avanzado progresivamente durante la primera mitad del siglo XX, la cardíaca se había quedado atrás por una simple razón. Era imposible parar el corazón sin matar al paciente. Pocos sintieron la frustración de su impotencia más que un joven residente llamado John Gibbon. En el otoño de 1930 tenía una beca para trabajar con el eminente cirujano Edward Churchill en el Hospital General de Massachusetts. Una noche le pidieron quedarse para observar a una mujer que tenía un gran coágulo de sangre en la arteria pulmonar. Jack permaneció sentado observando a aquella pobre mujer mientras su estado empeoraba. A medida que pasaba el tiempo, se iba poniendo más azul. Aquella mujer murió. Era joven y a Gibbon le preocupó el no haber podido hacer nada. Entonces dijo: si pudiésemos evitar el corazón, desviando la circulación sanguínea para que pudiésemos abrir la arteria pulmonar de forma segura y extraer los coágulos, estos pacientes no tendrían por qué morir. La idea de crear una máquina que lo hiciera posible anidó firmemente en la mente de Gibbon. Pero por el momento acababa de casarse con la técnico de laboratorio del Dr. Churchill, Maylie, y estaban a punto de iniciar una vida juntos. Tras su primera experiencia en el hospital de Massachusetts, regresó a Filadelfia, donde consiguió trabajo en un buen hospital y empezó a practicar la cirugía. Y hubiese podido permanecer así de no haber sido por el recuerdo de la noche que pasó en Massachusetts observando con impotencia cómo moría su paciente. La idea de una bomba cardiopulmonar seguía obsesionándole y pidió al Dr. Churchill que le permitiera regresar de nuevo a Boston como cirujano para empezar a trabajar en su máquina. No recibió ningún tipo de estímulo por ello. El propio Churchill no era muy entusiasta al respecto porque no pensaba que lograra llegar a ninguna parte. Con un escaso salario y ninguna beca de investigación, Gibbon solo contaba con sus propios recursos. Compró mangueras y enchufes en las ferreterías. No fueron fabricadas en un plateado, brillante y limpio laboratorio. La mayor parte era de fabricación casera. Con la ayuda de Maylie, Gibbon construyó su primera y rudimentaria bomba. Pero cuando llegó el momento de probarla surgió un problema. Necesitaban pacientes. Al principio solían hacer los experimentos con gatos. Había muchos disponibles, especialmente en los callejones de Boston, donde iban a cazarlos para sus estudios. En 1935, tras muchos fracasos, Gibbon consiguió parar el corazón de un gato manteniéndolo vivo con la bomba durante varios minutos. Jack contaba que se emocionaron tanto que empezaron a bailar por el laboratorio. Pero su celebración era sumamente prematura. Mantener vivo a un gato era una cosa,
Pero pasarían 20 años de agotador trabajo antes de que Gibbon construyese una bomba capaz de mantener con vida a un humano adulto. El 6 de mayo de 1953, 23 años después de concebir la idea, Gibbon utilizó la máquina para operar a Cecilia Babolek, una chica de 18 años, que tenía un orificio entre las dos cámaras del corazón. El día que la operó no hubo mucha expectación. Hay una fotografía de la intervención que acabó bien. La paciente tuvo una buena recuperación. A partir de entonces su corazón era prácticamente normal. Con la exitosa operación de Cecilia Babolek, John Gibbon había demostrado a sí mismo y al mundo entero que su bomba cardiopulmonar funcionaba. Y con ello inició un nuevo campo: la cirugía a corazón abierto. Eso nos lleva de vuelta a Jean Snow. Tradicionalmente, una intervención como esta habría requerido una larga estancia en el hospital, pero ya no. Sorprendentemente, solo 3 días después de su operación, el Dr. Snow pudo salir andando del hospital con un corazón sano